Con lo cual es... Hola, hola, muy buenas mis apasionados. Te traigo una capillita que es muy bonita y estamos buscando la casa. A ver si podemos entrar. Bueno, estamos al lado de la casa. Es la capilla de una casa. Lo que es que no conseguimos entrar. Pero como hemos conseguido entrar por aquí, que estaba rota la puerta, pues te lo grabo. Así que vente conmigo, fijaros. Fijaros, qué bonita que es, Nos adentramos en uno de los lugares más decadentes, peligrosos y bellos que hemos visitado hasta la fecha. Mientras nos acercábamos a la casa, podíamos observar cómo ésta estaba siendo azotada por el paso del tiempo. Las ventanas dejaban ver el interior, cubierto por humedad que castigaba con fuerza su estructura. Una parte de ella no había podido soportar tanta crudeza y había comenzado a caer irremediablemente. A pesar de todo, la casa tenía un encanto especial. Su edad no había mermado su belleza, ni algunos elementos que encontramos en su interior, como su magnífica capilla, los pasillos llenos de cristales que todavía conservan los colores originales con los que fueron pintados y estancias dignas de una película. El paseo por su interior no fue gratuito. La casa se cobró nuestra inclusión con dureza, una dureza que pudo acabar muy mal. Voy a grabar como pueda. Y desde aquí se ve así. Pues nada, mis apasionados. Vamos a ver. Yo por aquí no voy a pasar, voy a ver si encuentro otro sitio y pasamos para allá. Muy buenas. Cojo el mando de la cámara. Me quito el testigo a Maika. Hemos estado evaluando la casa. Perdonad mis dedos, estoy apretando el foco. Y la casa está en muy mal estado, con lo cual ella no va a entrar por seguridad. Mirad cómo está. Voy a entrar yo. He entrado ya antes. He visto algunas estancias, no todas. Voy a intentar enseñaroslas. Os voy a enseñar el patio, que es muy bonito. Y hay alguna estancia que no he ido todavía y puede estar muy bien. Voy a intentar acceder. Pero si lo veo viable. Si no lo veo viable, marcharé. Prima la seguridad antes que el contenido. Entonces, bueno, ya aún así nos estamos arriesgando mucho haciendo esto. Entonces, como veis, esto está en un estado terrible.
para todas aquellas personas que nos gusta la decadencia. Es un sitio precioso, indudablemente bonito, pero ya veis que es complicado hasta entrar a la casa. Hay que entrar por estas tablas que están colocadas expresamente. Esas tablas ya están puestas por exploradores, seguramente. ¿Veis? Y aquí ya llegamos a la zona que como mínimo tiene suelo. Aquí estamos, que es una belleza. Mirad primero por aquí. Wow, es que es bonito. ¿Veis cómo está por eso el suelo? Tiene unos agujeros terribles. Esa zona quiero ir, pero no sé si iré. Vamos, primero os voy a enseñar otras. He estado mirando y todo esto está encima de un porche que tiene piedra hasta mitad, más o menos, hasta allí hay piedra. Luego no hay piedra. Y luego están las vigas, ¿vale? Hay vigas cada 2 metros aproximadamente. Entonces debería andar por aquí, si me atrevo a ir, que no es seguro, y dar zancadas en unos 2 metros para ir pisando las vigas. Allí mismo hay una que la vemos despejada y llegar a esa zona, que no sé cómo está. Pero antes vamos a ver esta parte, que como veréis está súper decadente. El colchón, vamos, está negro de la humedad. Pero a ver si puedo llegar aquí. Mirad qué bonito ese mueble que había a la vez del lavabo. No sé si se aprecia. No voy a entrar porque mirad cómo está. Está hasta hundido el suelo. Esa parte de ahí está hundida. Entonces no voy a ir más para allá porque aparte está podrida. Ahí se ponía para lavar. No me sale ahora. Bueno, ya lo pondré. Lo pondremos marcado. Y abajo estaría seguramente la jarrita para echar el agua. Y ahí el cuenco donde se hacía el lavabo. Y aquí es la puerta por donde he entrado, que estaba todo roto. Pero mirad qué bonita la estancia. Aquí con sus cuadros. Es muy bonita. Y el pasillo este que me decís, es que es precioso. Lo que pasa es que bueno. Pero es muy, muy, muy bonito. Ahora iré al patio, eso sí os lo voy a enseñar. Y os voy a enseñar toda la parte exterior del patio. Que ya veréis qué preciosidad. Wow, los muebles son una pasada. Mirad qué preciosidad. Es que si os fijáis, si abro la puerta, wow, wow, están las vigas podridísimas. Y esta parte de aquí, aquella de allí, ahora cuando vaya afuera, vais a alucinar. No sé si se aprecia, pero todas las ventanas están al borde de colapsar. Aquí una habitación preciosa, pero tampoco voy a pasar. Mirad el suelo. Está hundido y podrido. No voy a entrar a esta parte. El cuadro es una locura. O sea, está comido por la humedad. No hay ni dibujo. Wow, Allí tenían su escritorio. Mirad qué bonito. Con el florero y la cama. Aquí hay algunos cuadros que sí que aún están conservados, por darle una palabra. Y esa lámpara, qué bonita es. Venga, sigamos. Wow, mirad, mirad qué bonito este rincón. No sé si se apreciará bien con la luz luego. Aquí la experta es Maika. Yo os lo enseño así un poco como puedo. Y vamos hacia esta parte y os enseño el exterior. Aquí está caído. Eso parece una puerta de entrada, allí detrás de las vigas, porque tiene un pestillo, no sé si se aprecia. Por ahí tiene un pestillito y parece una puerta de entrada desde la calle. Y un pequeño almacén. Y aquí es que esto es una locura. O sea, mirad. Mirad cómo está el borde. Es terrible el mal estado que está. Y todo esto con muchísima humedad y muchísimo moho. Las escaleras,
Me pongo aquí donde hay vigas, mirarlas, están hasta con espacio tienen. Ay, voy a bajar con cuidado. Me he apoyado en la pared y está totalmente mojada el yeso. ¿Veis? Aquí hay piedra. Madre mía, qué locura. Aún conserva las cortinas. No voy a grabar mucho detalle porque no me voy a acercar prácticamente a nada. Pero sí os voy a enseñar el patio. Mirad qué bonito ese pasillo, que no sé si es accesible. Entramos por una puerta con una rotura en la parte inferior que dio acceso a la impresionante capilla que has visto. Un gran inicio de exploración que auguraba que estábamos ante un lugar magnífico. Cuando tratamos de acceder a la vivienda, nos topamos con una importante dificultad. El espacio que conectaba la capilla con la casa había colapsado, y era un amasijo de maderas podridas que tuvimos muchas dudas en pisar. Al acceder a la casa, la imagen que vimos fue brutal, para unos amantes de la decadencia como nosotros. Si también es tu caso, sin duda vas a disfrutar de este vídeo. Una visita que nos encantó hacer y que queríamos traerte para que puedas deleitarte con los magníficos rincones que esconde este lugar que no tardará en dejar de ser, digamos, visitable. De hecho, poco nos faltó para no contarlo. Pronto lo verás. Bonito. Vamos a ver las estancias por aquí, cómo está el suelo. ¡Wow! ¡Qué sala más curiosa y más bonita! Voy a caminar muy despacito, ¿vale? Mirad. Se ve el reflejo de las luces y no creo que se aprecie muy bien, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué belleza! ¡Madre mía! ¿Qué os parece? ¡Pero qué belleza! Esto se merece un like, una suscripción y un compartir. Que así nos echéis una mano a seguir haciendo estas locuras. Mirad el patio desde aquí arriba, qué bonito. ¡Madre mía! Y las cristaleras pintadas, tipo como si fueran vitrales. No es exactamente un vitral, pero los colores esos son preciosos. Bueno, aquí como podéis ver ya llegamos a zona comprometida. Aquella es la otra puerta desde la que estaba viendo esta. Imposible pasar, es totalmente inviable. Y aquí hay una pequeña salida que es muy curiosa porque seguramente hay escaleras. Pienso, no me acuerdo, como está grabado ya lo veré. Porque si no, no me cuadra que hay una puerta aquí. Venga. Buah, es que no me digáis que no es bonito. Madre mía. Acabamos de venir de esta parte y os voy a enseñar. Aquí hay un pequeño, muy pequeño distribuidor que tiene aquí un cuarto de baño. Curioso, todo verde. ¿Esto qué es? ¿Eso es jabón? Parece una pastilla de jabón toda como negra de... Madre mía. Qué locura. Parece como humedad o yo qué sé. Si sabéis que puede provocar eso en el jabón, me lo dejéis en comentarios. Qué cosa más extraña.
Tenían su bañera, su bidet, su lavabo. La cisterna ya no estaba arriba, la cisterna ya estaba prácticamente, no en el mismo cuerpo que el váter, que el lavabo, perdón, pero estaba ya al lado. Y aquí tenemos una estancia con unas cortinitas, esto parece que fuera almacenaje. Vamos a acercarnos un poco, porque aquí ya estoy viendo, a ver dónde están las vigas, por aquí. Aquí ya estoy viendo que estamos otra vez con unos agujeros terribles. Y esto parecía todo almacenamiento. Toda esta zona almacenarían lo que fuera. Aquí solamente tendrían cosas colgadas. Y aquí más almacenamiento. Y no voy a entrar más. A ver. Parece que por esta parte no tenemos mucho más. Es que fijaos, hasta las escaleras están agujereadas. Voy a salir hacia afuera de aquí. Mirad, es que... ¡guau! Mirad, mirad. ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! Y aquí una cama de madera. Esto parece como un palé gigantesco. ¡Qué gracia! No es un palé, realmente está trabajada, pero vamos, me lo ha recordado. Aquí hay algún detalle que se habían dejado. A ver. La habitación decadente hasta el extremo. Y voy a caminar con mucho cuidado. Pies separados. A ver dónde hay vigas. Estoy un poco acojonadete, como se podría decir. Por aquí. Vale. Y aquí estamos en la zona donde hay piedras. Mirad, desde aquí se ven las piedras. Esas mismas piedras, que abajo hay un granero, esas mismas son las que están justo donde estoy pisando yo. Con lo cual es... Vale. ¿Veis? Es hiper difícil que se caiga, pero se ha caído. Ahí está. Y yo hablando, ¿eh? Yo dando lecciones. ¿Veis las piedras debajo? ¿Veis la piedra? Se ha roto el suelo, está podrido, pero la piedra se ha aguantado. Bueno, familia, como veis, esto tiene un riesgo tremendo. No me he hecho daño, no me he hecho nada. Se me ha caído este pie, está perfectamente. ¿Veis? Lo muevo. No ha pasado absolutamente nada. Ha sido más el susto que otra cosa. Afortunadamente. Así que sin más, con esta imagen, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y os dejo, que ahora nos toca volver a salir por aquí. Pero no voy a grabar la salida, porque quiero tener las dos manos libres. Y más después de mi zancada. Hasta la próxima, espero que hayáis disfrutado. ¡Adeu!